Didmara, bien, sí, me cae muy bien. A veces no me quiere prestar sus cosas, pero bien. Aunque la vez que le tocó hacer esta bruja malvada, no. Estaba insoportable, como que se la estaba creyendo, ¿eh? Y es que esas historias de miedo como que no. Yo quisiera que de repente habláramos, no sé, de animales, de plantas, algo así. O sea, me encantan las matemáticas, obviamente, pero ¿y la naturaleza? ¿Y los animales? Todo bien. Ernesto es bien buena onda. La verdad me encantó atemorizarlo en el programa de Monty Hall. Si no lo han visto, véanlo. Yo me veía espectacular como bruja, ¿no? Estaría bien que hubiera más programas así. Ernesto siempre dice que quiere hacer un programa de animalitos, pero yo le digo que para eso está el área de ciencias naturales. Ernesto y sus ideas. Lo que sí no me gustó nada es que le presté mi triángulo de Pascal y nunca me lo devolvió. Y luego le presté mi espirógrafo y lo rompió. Por eso ya no le presto nada. Pero bien, la verdad me cae muy bien y todo. Mejor no le vayan a comentar esto. Bienvenidos a su gran programa de pensamiento matemático. Hoy vamos a hablar de... A ver, ¿de qué Hoy, era? queridos estudiantes y televidentes, hablaremos de biología. ¿Qué? No, Ernesto. Estamos en pensamiento matemático. Te equivocas de área. A ver, espera. Tiene que estar por aquí el documento. Según yo, era algo de probabilidad. Espera. A ver, como les decía, querido público, hoy hablaremos de biología. No, Ernesto. Ya sé, Didmara, hablaremos de biología matemática, de biomatemática. Excelente idea, Ernesto. Es un tema que me parece fascinante. Lo sabía, ya ves, Didmara, y tú diciendo, ay no. Está bien. Solo porque lo dice Hipatia, ¿eh? Pero espero que esto no nos meta en más problemas con los guionistas. La biología matemática, también llamada biomatemáticas, es una disciplina que usa técnicas y herramientas matemáticas para crear modelos que explican los principios de los procesos biológicos que se observan experimentalmente. En pocas palabras, es un trabajo colaborativo entre esas dos áreas del conocimiento, pero muchas veces también involucran a la física y la computación entre algunos otros. Conclusión, es un área multidisciplinaria. Las biomatemáticas son sin duda un campo atractivo y en auge. En las 2 últimas décadas se ha vivido un rápido progreso que viene modificando la relación histórica entre una ciencia experimental, la biología, y otra caracterizada por su abstracción, las matemáticas. Los orígenes de esta disciplina científica se remontan al siglo XVIII, con la propuesta de modelos teóricos de los matemáticos Daniel Bernoulli y Leonhard Euler, para el análisis de la propagación de epidemias y la mecánica de fluidos, respectivamente. En la primera mitad del siglo XIX, Thomas Robert Malthus y Pierre-François Bellehoust presentaron la ecuación malthusiana y la ecuación logística como modelos matemáticos de la evolución poblacional. Sus modelos, junto a las ecuaciones diferenciales propuestas por Alfred Lotka en 1925 y Vito Volterra en 1926, son los fundamentos de los modelos matemáticos más sencillos en la aplicación de la biología matemática y son todavía objeto de estudio. La biología matemática moderna nació con Nikolás Rashkovsky, quien en 1938 publicó el primer texto científico sobre esta disciplina y en 1939 creó The Bulletin of Mathematical Biophysics, conocido en la actualidad como The Bulletin of Mathematical Biology, que fue la primera revista especializada del área. En 1952, Alan Turing intentó describir los procesos biológicos que regulan la morfogénesis, es decir, el origen de la forma, utilizando un sistema de ecuaciones diferenciales de reacción-difusión. Este trabajo fue el precursor de los 3 ingredientes que, en la biología matemática contemporánea, resultan fundamentales: el proceso de modelación, el uso de ecuaciones diferenciales y la incorporación de las computadoras como herramienta esencial. Oye, tenías razón, ¿eh? ¡Qué fascinante! Te lo dije, Didmara, te lo dije. Bueno, mira, tengo que confesarte algo, ¿eh? La verdad es que tengo algunas dudas de biología que solo un matemático puede contestarme. Quería consultárselas a Hipatia, pero como he visto que solo contesta cuando estamos al aire, pues propuse este tema para que vinieran al caso mis preguntas. Ándale, qué mañoso me saliste, ¿eh?
Oye, Hipatia, ¿cómo se calculará el tiempo para los cruces peatonales, eh? Hipatia, tú sabes. Hipatia. Ay, Hipatia. ¿Cómo cuántas veces tendré que cepillarme para que me limpie óptimamente la boca? Hipatia, tú sabes. Hipatia. Hipatia. Oye, Hipatia, ¿habrá matemáticas involucradas en los procesos fotosintéticos? Hipatia, ¿tú sabes? Hipatia, Hipatia. Ay, Hipatia. Hipatia, Hipatia, quiero preguntarte algo. Hipatia. Confirmo. Si no es al aire, no contesta. ¿Me buscaban, muchachos? Sí. Sí, tengo una duda. Es sobre redes regulatorias genéticas. ¿Redes qué? ¿Te acuerdas que en el programa de patrones hablamos sobre morfogénesis? Ajá. Es decir, el origen de la forma. Ajá. Es como sobre cómo una semillita como de este tipo se convierte como en una plantita o incluso en un gran árbol como un sauce llorón o un flamboyán. Cierto. O los mecanismos que permiten a un embrión convertirse en un ser humano completito con todos sus órganos y tejidos. Exactamente. Esto me intrigó tanto que me puse a leer al respecto y di con las redes regulatorias genéticas. ¿Ahora entiendes por qué quería yo hablar de biomatemáticas? ¡Hipatia! Cargando información de las redes regulatorias genéticas. Bip, bip, Ay, bip. no. ¿Eres una Bip, computadora, bip, Hipatia? bip. Buena pregunta, Dithmara. Pero vamos mejor con las redes regulatorias genéticas. En una planta o en un animal existen gran diversidad de células. Sin embargo, el código genético de cada uno es idéntico. ¿Cómo es entonces que el cuerpo puede albergar células tan distintas entre sí, como una neurona, un hepatocito o una célula epitelial? Para eso están las redes de regulación genética, que son conjuntos de genes que interactúan entre sí para controlar cada una de las funciones celulares. Una función muy importante de las células es la síntesis de proteínas. Las células toman la información que está almacenada en el ADN y gracias a la presencia de maquinaria especializada muy compleja, la transforman en moléculas de proteínas. ¿Qué proteínas específicamente sintetiza cada célula? Esto va a depender de qué genes están activos o inactivos, es decir, prendidos o apagados. Las proteínas sintetizadas por una célula serán difundidas a células vecinas. A su vez, estas proteínas regulan la expresión genética de las células, es decir, apagarán y prenderán ciertos genes. Entonces, las nuevas células sintetizan sus propias proteínas, mismas que difunden a sus vecinos. Es así como se forma una cascada de regulación, mejor conocida como red regulatoria genética. Las redes regulatorias genéticas son importantes en todas las etapas de la vida de un organismo, desde la reparación de tejidos y la respuesta a cambios ambientales, hasta, por supuesto, el desarrollo y la formogénesis. Un ser vivo, ya sea una planta o un animal, inicia siendo un conjunto homogéneo de células meristemáticas en el caso de las plantas o células madre en el caso de los animales. Tanto las células del meristemo como las células madre son pluripotentes, es decir, tienen la capacidad de formar parte de cualquier órgano o tejido y almacenan la misma información genética. Las redes regulatorias genéticas permiten a estas células diferenciarse correctamente y formar un organismo funcional, ya sea una plantita o un animal. Con el avance en el poder computacional de las últimas décadas, se ha logrado modelar cada vez con más detalle a estas redes. Gracias a esto, ahora se entiende mucho mejor cómo funcionan los procesos que ellas controlan. Una aplicación de suma relevancia es la utilización de modelos de estas redes genéticas para entender el cáncer. Recordemos que un tumor se origina cuando una célula se niega a morir y se divide sin control, dando lugar a la generación de células hijas que proliferan hasta el punto de poner en peligro la existencia del organismo completo. Dado que las redes regulatorias genéticas controlan los mecanismos celulares, como por ejemplo la división y muerte celular y la reparación de tejidos, su estudio nos ayuda a entender los mecanismos del cáncer, que se da justamente cuando estas redes fallan y dejan de funcionar correctamente. De esta manera, los conocimientos generados por modelos matemáticos y computacionales no solo nos permiten entender por qué se dan estas afectaciones a la salud, sino también idear tratamientos novedosos para curarlos. Las biomatemáticas desarrollan y analizan modelos matemáticos para tratar
de comprender y explicar de forma cuantitativa los fenómenos en biología y por ello tienen un alto impacto también en medicina. Los modelos matemáticos nos pueden dar una nueva visión en muchas áreas de biología, por ejemplo, biología evolutiva, bioinformática, fisiología, ecología, toxicología, inmunología, genética, así como el descubrimiento de nuevas drogas, entre muchos otros. Los resultados obtenidos de las simulaciones y análisis cuantitativo de modelos de sistemas se utilizan para probar y ampliar los conocimientos de biología, así como sugerir nuevas hipótesis o experimentos. Como podemos ver en esta diapositiva, las decisiones que toman los doctores hoy en día, ya muchas de ellas están basadas en modelos matemáticos que son creados por medio de datos biológicos. Como podemos ver, alimentan a la computadora los algoritmos que están ahí y esos empiezan a producir predicciones y con ellos hacer un mejor diagnóstico y pronóstico de las enfermedades. Así que se espera en los siguientes 10 años sustituir la tableta de madera donde se da seguimiento a pacientes por algoritmos computacionales que podrán dar una mejor herramienta a los doctores en su toma de decisiones. Bueno, las aportaciones de las matemáticas a la biología son tantas que necesitaría un curso completo para enunciarlas todas, pero entre las aportaciones más destacadas son el entendimiento del genoma y sus funciones. También nos ha ayudado a descifrar y cuantificar los mecanismos del sistema inmune. Y bueno, una de las contribuciones más importantes de las matemáticas es en medicina personalizada, que nos está ayudando a hacer terapias completamente diseñadas a los pacientes para enfermedades como el VIH, así como cáncer y muchas otras. Y bueno, no se nos olviden que las contribuciones de biomatemáticas son tantas y en diferentes escalas y dimensiones que no podemos dejar pasar lo que ha sucedido en la pandemia de COVID-19, que las matemáticas han tenido un papel central al entendimiento de políticas de la salud pública, no nada más en México, pero a nivel mundial, siendo estos modelos matemáticos, la mayoría de ellos con ecuaciones diferenciales, ejemplos de amplio uso a nivel mundial y una contribución muy fuerte de la biomatemática. Creo que uno de los pioneros de biomatemáticas fue el investigador Wentworth Thompson, y bueno, él es el autor del libro titulado Sobre el crecimiento y la forma, en el año de 1917. Y bueno, abrió un camino muy importante a la explicación científica de la morfogénesis, el proceso por el cual se forman patrones y estructuras corporales en plantas y animales. Más reciente, creo que sin lugar a duda, James Murray es indiscutible en el área, principalmente por su libro de Mathematical Biology, el cual ha contribuido en muchas áreas que van desde la comprensión y la prevención de cicatrices, la formación de huellas dactilares, la determinación del sexo, la modelización de pelaje en los animales y la formación de territorios en poblaciones que interactúan entre lobos y ciervos. Su libro indiscutiblemente es un libro base en biomatemáticas. Y creo que otra persona que también ha sido muy importante para la formación del área en los años de los 80-90 fue Alan Perelson, investigador todavía activo de los laboratorios nacionales en Los Álamos. Su trabajo ha dilucidado muchas características de la infección por VIH, incluida la necesidad de tratar la infección con una terapia combinada. Y bueno, estableció él los fundamentos que condujeron a las nuevas curas de infección por hepatitis C. Pues indudablemente hay una bifurcación o un punto donde se divide el área por completo. Mientras sigue siendo importante
el análisis matemático convencional, las computadoras nos han dado otra dimensión al área que no la podemos haber alcanzado sin ellas. Y bueno, ha transformado el área por completo. Y en los últimos años nos ha dado mayor capacidad de cómputo, que se traduce en mayor capacidad de simulación, pero además nos ha ayudado también a incorporar datos y darle más realidad a nuestros modelos matemáticos. Aquí en la diapositiva, por ejemplo, está MISLI, la supercomputadora de la UNAM. Hasta el cáncer se puede entender con matemáticas, ¿eh? Esa sí no me la sabía. ¿Cómo ves, Ismara? No, pues wow, ¿eh? La verdad es que tengo que aceptarlo, Ernesto. Elegiste un tema fascinante. Qué bueno que te revelaste. Tú muy bien, ¿eh? Y además, las matemáticas están presentes en la ecología, la epidemiología, la inmunología, la neurología. Es cierto, ahora con la pandemia se ha hablado muchísimo de los modelos matemáticos. Leí que los modelos epidemiológicos utilizan ecuaciones diferenciales en los datos de la enfermedad en cuestión. Datos como el número de días que es contagiosa una persona, su periodo de incubación y el número de días que tarda en recuperarse. Una vez construido el modelo, podemos llevar a cabo simulaciones que nos ayuden a predecir cómo va a crecer el número de contagiados, cuánto durará la epidemia, cómo se afectará la capacidad hospitalaria, entre muchas otras predicciones. Se pueden entonces evaluar medidas como el confinamiento, la utilidad de un medicamento que, por ejemplo, reduzca el número de días en que un paciente es contagioso. El modelo permite hacer experimentos virtuales que no se podrían realizar en la vida real y que ayudan a saber qué hacer para mejorar el panorama. Eres toda una experta en epidemiología, Ismara. Y espérate porque no me has oído hablar del sistema inmune. ¿También le sabes a la inmunología? Dios. Pues fíjate que ciertos modelos matemáticos para la inmunología se parecen a los que se utilizan para analizar la dinámica de poblaciones. Eso sí lo recuerdo, ¿eh? Cómo varía en el tiempo el número de individuos de distintas especies en un ecosistema al interactuar entre ellos y con el medio ambiente. Pero, ¿y el sistema inmune? Pues en el sistema inmune tenemos a las células T, que son las que atacan a los organismos invasores. Se modela entonces el número de células T, el número de organismos invasores y su interacción. ¿Verdad, Hipatia? En efecto, es un enfoque que se utiliza para estudiar el sistema inmune. El estudio del sistema inmune es un área donde las matemáticas también han demostrado ser muy útiles. Se utilizan modelos matemáticos y computacionales para entender cómo las llamamos células T, que como vemos es algo así como la infantería del sistema inmune, envían mensajes que determinan la intensidad de la respuesta del organismo ante una infección. Las células T son importantes para poner en marcha respuestas inmunes específicas frente a diversos enemigos, como son los microbios invasores. También son las encargadas de eliminar células cancerosas. Cualquier error en el control de estas células T pueden dar lugar a respuestas autoinmunes dañinas que atacan a los propios tejidos del cuerpo. Esto sucede, por ejemplo, con la diabetes tipo 1, el lupus y la artritis reumatoide. Para construir estos modelos, se combinan datos obtenidos en el laboratorio con modelos matemáticos. Así se logra entender cómo influyen las diferentes señales externas en la proliferación de células T. Cuantas más veces se dividen las células T para aumentar su número, mayor será la fuerza con que pueden luchar contra el enemigo. Y no podemos dejar de lado las aportaciones de las matemáticas al entendimiento del funcionamiento del cerebro y las distintas enfermedades que lo afectan, como son las crisis epilépticas, el Alzheimer y el Parkinson. El cerebro se puede modelar computacionalmente como un conjunto de neuronas que interactúan entre sí. En 1943, McCulloch y Pitts desarrollaron el modelo de una pequeña red neuronal, un conjunto de neuronas con ciertas conexiones entre ellas. Cada neurona se activa y dispara, es decir, hace sinapsis si suficientes neuronas conectadas a ella dispararon. Este trabajo resultó más interesante como herramienta para resolver otro tipo de problemas que como un modelo del cerebro humano. Fue así como nació lo que ahora llamamos aprendizaje profundo. Después vinieron muchos otros modelos, como el de John Hopfield de 1982, que es una red neuronal que se entrena ajustando la fuerza de las conexiones entre las neuronas. Estas redes fueron muy populares en su época, pero tenían grandes limitaciones.
Finalmente, en la última década surgieron redes profundas y las redes de convolución, basadas en la misma idea de los modelos previos, pero ahora, gracias al poder computacional, pueden incorporar muchas más neuronas artificiales y conexiones entre ellas. Estas son capaces de hazañas increíbles, por ejemplo, de ganarle en ajedrez al más grande ajedrecista del mundo. Y paralelamente siguió la investigación tratando de desarrollar modelos para entender el cerebro humano. Hay, por ejemplo, modelos matemáticos que nos ayudan a entender la epilepsia. Utilizan los registros de los encefalogramas y descomponen las frecuencias de estos a fin de transformar esa información en datos matemáticos que permitan afinar la localización de las áreas en las que se generan y propagan las crisis epilépticas. La aplicación más inmediata de este modelo recae en la cirugía, ya que la localización del foco epiléptico permite que el neurocirujano sepa el lugar exacto donde debe intervenir quirúrgicamente. En biología en general, los últimos 50 años fue hecha principalmente por prueba y error en los laboratorios. Los siguientes 50 años, la biología empezará en un ordenador, en una computadora. Los problemas principales que están abordando ahora por las matemáticas son principalmente relacionados con el área de la salud. Entre ellos, entender Alzheimer, el sistema inmune con enfermedades infecciosas, tales como COVID, influenza, VIH, ébola y también de enfermedades por bacterias. Y un problema de mucho interés es hacer terapias personalizadas para cáncer y muchas otras enfermedades. Todas las herramientas de matemáticas de una u otra forma son usadas y ellas van desde ecuaciones diferenciales, ecuaciones derivadas parciales, sistemas dinámicos, procesos estocásticos, teoría de control, métodos numéricos y estadísticos y también como topología. Aquí, un ejemplo de cómo podríamos modelar el nivel en este tanque del componente A. Podemos verlo como el cambio de A respecto al tiempo. Lo que entra menos lo que sale, más lo que se puede producir por una reacción química, menos lo que se consume. Todo esto es como un balance de materia. Eso también se puede hacer a nivel de biología, a nivel del ser humano. Aquí un ejemplo muy cotidiano de lo que hago en mi laboratorio sería, tenemos como el virus, puede ser de cualquier tipo, empieza a infectar células que sabemos que el virus necesita de células para poder seguir producirse. Así que tenemos que el virus infecta células U. Aquí vemos el cambio de células U respecto al tiempo. Y se hace esta multiplicación de células U por la cantidad de virus por una constante beta. Si ven, es signo negativo. ¿Por qué? Porque salen de esta ecuación para entrar a esta otra. Y aquí ya se consideran que son células infectadas. Por eso aquí el signo positivo. Obviamente, aún las células infectadas se mueren principalmente por el sistema inmune. Aquí lo representamos por un término simple como delta I. Y el virus, el cambio del virus respecto al tiempo es la producción del virus, que es por las células infectadas por una constante P, menos la limpieza que hay del virus. Esto es un ejemplo de las matemáticas directamente en cómo se puede modelar el ciclo de replicación de los virus dentro del cuerpo humano. El cerebro, el sistema inmune, la ecología. Si no se cuidan los biólogos, los matemáticos les van a comer el mandado, ¿eh? Quizá esa es una afirmación un poco temeraria, pero ciertamente es muy interesante todo lo que se puede hacer a partir de las matemáticas. Bueno, y cambiando de tema, ¿tú conoces a Gabo de producción? Claro, Gabo, ¿por? Pues es mi amigo y me enseñó por ahí un videito tuyo. Así que crees que soy egoísta con mis cosas, ¿eh? A ver, no había querido decir nada, pero ¿qué crees? Gabo también es mi amigo. Y también me enseñó un video muy interesante. Así que te parece muy ridículo que me gusten las plantas, ¿eh? De nada, neta. Te saliste, ¿eh?
Porque, no, a mí me gustan las patas, pero luego yo... Bueno, No, pues no, me no, toca no. a mí despedir el programa, porque nuestros conductores están un poco indispuestos. Me alegra que hayan estado con nosotros. En verdad disfruté compartir con ustedes este tema tan apasionante, la biología matemática. No, no, sí eres egoísta. No soy No, sí eres egoísta. Es malo. Amigos como siempre. ¿Ya? ¿Ya? Mira, Ernesto, lo que encontré. El tema del programa de hoy. A ver. No, la chicharronera de nuevo. Uy, qué suerte que lo perdiste. Mira, se te Sí, cae ¿verdad? todo. Se te cae todo, por eso no lo ¿Vas a encontraba. seguir? Amigos. Vale, ya, Amigos. ya. ¿Va? Y ya nos olvidamos de este tema Por porque favor, ya lo vimos. Este guión estuvo